placa madre y después aparecen las placas hijas o medallones secundarios, que son lesiones similares, pero de menor tamaño. En un paciente con un fototipo más alto, las lesiones se van a ver de diferente color. Ya no tenemos ese color rosado amarillento en el centro, no son tan eritematosas, son más oscuras, y el coñarete escamoso está ahí, pero se ve más blanquecino, ¿no? Placa madre y medallones secundarios. Aquí también puede ser que esta sea la placa madre. Siempre hay que preguntar al paciente cuál es la primer lesión que le ha aparecido y él nos mostrará la placa madre. Y si no, ustedes se dan cuenta porque buscan la más grande. Y las secundarias serán las más pequeñas. Fíjense esta lesión. Esto es típico también, ¿sí? Se ve la placa eritematosa con su coñarete escamoso interno, con esta descamación interna por dentro de la lesión. En la parte posterior, en el dorso, tienen esta distribución como las ramas de un árbol de Navidad dirigidas hacia abajo. Fíjense, aquí tenemos la placa madre y las secundarias dirigidas como las ramas del árbol de Navidad. Lo mismo vemos acá, es esa distribución que normalmente se ve en el dorso, de la columna vertebral hacia abajo, ¿sí? Pero existe una pitiriasis rosada atípica y ahí ya se nos complica un poco el diagnóstico porque aquí puede esta pitiriasis tomar diferentes formas y esto ocurre en el 20% de los pacientes. El 20% de los pacientes pueden tener esta forma atípica y vamos a encontrar lesiones diferentes, vesículas, lesiones purpúricas. Las lesiones pueden estar a un lado de la línea media, o sea, ser unilaterales. Podemos encontrar lesiones en diana, es decir, con la parte central más oscura y la parte periférica más clara, que son lesiones parecidas a un eritema multiforme. Podemos encontrar pápulas que pueden afectar a los pliegues, que normalmente no se afectan en la forma normal, en la forma típica. Y también, fíjense que podemos encontrar la placa heráldica como única lesión y no aparecer después las secundarias, ¿no? O sea, solo encontrar una placa heráldica. Y en algunos casos, pero es muy raro, también se pueden encontrar solo lesiones secundarias, los medallones secundarios. Esto ya nos complica el diagnóstico, ¿verdad? Estábamos bien con la placa madre y los medallones secundarios, pero aquí fíjense que ya pueden encontrar vesículas, púrpuras, las lesiones de forma unilateral o solo la placa madre. Bueno, aquí tendremos que ver el número de lesiones, ver si encontramos ese coñarete escamoso interno, ver la localización y sobre todo nos ayudará el tiempo de evolución de las lesiones, ya que dije que la pitiriasis rosada dura, no sé si ya lo dije o lo voy a decir, dura 4 a 6 semanas. ¿Sí? Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene estas lesiones atípicas durante 6 meses, pues pensaremos en otra cosa y no en una pitiriasis rosada, porque normalmente dura de 4 a 6 semanas, máximo 10 semanas. Fíjense cómo son estas lesiones de la pitiriasis rosada atípica. Pitiriasis rosada atípica. Afecta pliegues. Aquí estamos viendo que está afectando el pliegue axilar. Puede aparecer en lugares atípicos, es decir, en miembros superiores, en la cara, en el cuero cabelludo, donde normalmente no aparecía, y miembros inferiores, como estamos viendo acá. Acá difícil darse cuenta cuál es la placa madre, porque fíjense, hay muchas lesiones grandes, ¿no? Esto parece una psoriasis, pero es una pitiriasis rosada Gilbert. Hay que ver el tiempo de evolución, hay que ver las lesiones, y sobre todo aquí sí o sí tendremos que hacer una biopsia, ¿no? También dijimos que podemos encontrar a un paciente que tenga solo la placa madre. Aquí, bueno, nos ayudará este coñarete escamoso interno, que es típico de esta pitiriasis. Y podemos encontrar que solamente tiene lesiones secundarias y no existe la placa madre, lo cual nos complicará más el diagnóstico y habrá que hacer también una biopsia. Esta dermatosis involuciona espontáneamente y no deja cicatrices. Dura
aproximadamente 4 a 6 semanas, pero les dije que en algunos casos puede estar hasta 10 semanas y luego desaparece sola, espontáneamente. Puede dejar una leve hipo o hiperpigmentación residual, lo cual va a ir desapareciendo con el tiempo. Y el 1 al 2% de los pacientes tienen recidiva en el lapso de los próximos 5 años. Entre el 1 al 2% de los pacientes recidivan en el lapso de los próximos 5 años. Doctora, Sí. ¿podría repetir lo último de las residuos, por favor? Sí. El 1 al 2% de los pacientes cursan con recidivas en los próximos 5 años. Es decir, el paciente tiene pitiriasis rosada, desaparece en 6 semanas, en 6 o 10 semanas, y puede recidivar. Puede ser que un año después, 6 meses después, le vuelva a aparecer, y pueden ser varias recidivas. En los próximos 5 años puede recidivar. La histopatología no es típica, no es patognomónica de la pitiriasis rosada, porque esta alteración la pueden tener algunas otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, en la epidermis vamos a encontrar paraqueratosis focal, acantosis irregular y una espongiosis focal. En la dermis se puede ver extravasación de los eritrocitos y un edema en la región papilar sobre todo. No es característico de la pitiriasis rosada, nos orienta a pensar en una pitiriasis rosada y ahí tendremos que ver la clínica y tendremos que ver el tiempo de evolución de las lesiones, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una pitiriasis rosada típica? Fácil. La placa madre o placa heráldica con su collarete escamoso interno y los medallones secundarios, que son lesiones similares a la placa madre, pero más pequeñas. Aparecen en tronco, cuello y raíz de los muslos. Ante las formas atípicas, tenemos que ver el número de lesiones, hay que ver la localización y sobre todo la evolución de los elementos, porque ya les dije que la pitiriasis rosada en la mayoría de los casos dura entre 4 a 6 semanas, no más de, bueno, en raros casos puede durar hasta 10 semanas. En la mayoría máximo 6 semanas. ¿Con qué otras enfermedades vamos a hacer los diagnósticos diferenciales? Con la tiña corporis. Ustedes ya hemos visto cómo es la tiña corporis. Recordemos que son lesiones circinadas anulares con un centro claro y una descamación periférica. La dermatitis seborreica son lesiones eritemato-descamativas, pero que aparecen en la cara y en el cuero cabelludo. La sífilis secundaria, bueno, tiene placas también eritematosas. La diferencia es que en la pitiriasis rosada el coñarete escamoso es interno y en la sífilis secundaria el coñarete escamoso es externo. Farmacodermias, aquí tenemos el antecedente de un fármaco, de que el paciente tomó o se hizo aplicar un fármaco.
Y luego aparecieron las lesiones y además que en la farmacodermia no vamos a tener este coñarete escamoso interno y no vamos a tener una placa madre. La psoriasis en gota o psoriasis gutata son pápulas, no son placas, generalmente son pápulas eritemato-descamativas y que solo aparecen en tronco, ¿no? Y bueno, en la psoriasis en gota tenemos el antecedente de una faringoamigdalitis estreptocócica previo a la aparición de las lesiones en piel. Repito, la etiopatogenia es discutida, pero se ha visto sobre todo que habría o que estarían involucrados los herpes virus 6, 7 y también se ha visto el virus 8. Las variaciones estacionales también influyen. El clima templado aparece más en los climas templados. Se ha visto que aparecen más en otoño y en primavera. Y también en un 70% de los pacientes se ha encontrado el antecedente de infecciones del tracto respiratorio superior, en el 70%. Entonces, es algo que tenemos que preguntar al paciente. Si ha tenido últimamente alguna infección del tracto respiratorio superior. Bien, dijimos que es una enfermedad, una dermatosis autorresolutiva. Sola cura. Así como aparece, así solita va a desaparecer sin necesidad de ningún tratamiento. Pero algunos pacientes refieren prurito. Algunos refieren un prurito leve y otros un prurito moderado. Entonces vamos a tratar los síntomas. La exposición solar acorta la evolución. El paciente puede exponerse durante 5 a 10 minutos al sol, pero en los horarios permitidos, y sabemos que este es entre las 8 y las 10 de la mañana, y después de las 4 de la tarde, cuando el sol no está muy intenso. Los baños prolongados y con agua caliente inducen al prurito. Entonces, el paciente debe evitar estos baños prolongados. Los baños deben ser con agua tibia y máximo 10 a máximo 15 minutos. Porque sabemos que los baños prolongados con agua muy caliente resecan mucho la piel y eso es lo que provoca el prurito. Para disminuir este prurito hay que usar, y para disminuir esa piel reseca, vamos a usar cremas hidratantes, cremas humectantes, la que ustedes prefieran, que tengan vitamina A 1 o 2 veces al día y se puede usar durante todo el tiempo que dure la pitiriasis rosada sin problema. Y para aquellos pacientes que refieran prurito leve o moderado, podemos usar antihistamínicos por un tiempo breve, durante 10 días máximo. Estos antihistamínicos dependen del tipo de prurito que tenga el paciente. Le preguntan, ¿su prurito le pica más en la noche o en el día? Si dice en la noche, le podemos dar un antihistamínico un poco más sedativo que le provoque un poco más de sueño para que duerma bien. Y en este caso podemos darle clorfeniramida o difenhidramida para los niños. Y para los adultos podemos darle hidroxicina. Pero si el prurito es más diurno, le daremos antihistamínicos que no provoquen sueño, como la cetiricina, la levocetiricina o la fexofenadina. Ahora, si el prurito es todo el día, podemos darle uno de día y otro de noche durante 10 días. Esto es porque estamos tratando los síntomas. Si el paciente refiere que no tiene prurito, simplemente le damos crema humectante y que se exponga unos minutitos al sol en horarios permitidos, unos 10 días también la exposición, 7 a 10 días y ya está, ¿no? Con eso va a reducir la evolución. Ya no va a ser tal vez 6 semanas, serán tal vez 5 semanas, ¿no? Pero menos de 4 semanas, imposible. No dura menos de 4 semanas, hagan lo que hagan. ¿Cómo dijo de los niños, doctora? ¿El antihistamínico? Sí. Pueden darle clorfeniramida o difenhidramida en la noche.
Si le van a dar en el día, hay cetiricina también para niños a partir de los 2 años. Le pueden dar cetiricina en el día también. Depende cómo sea el prurito, si es diurno o si es nocturno. Ahora, si quieren darle todo para todo el día, también pueden darle un antihistamínico de día, como la cetiricina, y la clorfeniramida de noche. La clorfeniramida viene en jarabe para los niños y también en comprimidos de 4 y 8 miligramos para adultos. Y le dan uno de día, uno de noche, durante 10 días. Ustedes van a elegir qué antihistamínico darle, ¿sí? Bien, con esto terminamos el tema de hoy. Espero que no se haya cortado mientras hablaba, pero si se ha cortado, por favor díganme si quieren que repita algo. Si tienen alguna pregunta también les escucho acerca de la pitiriasis rosada de Gilbert. Buenas tardes. Nos decía, la placa heráldica tiene que tener los collaretes escamosos internos. Sí. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, la placa heráldica o placa madre tiene un collarete escamoso interno, está por dentro del contorno. Este es el contorno de la placa. Y por dentro de este contorno está el collarete escamoso. Este collarete escamoso es interno porque está por dentro de la lesión. Fíjense, aquí también se ve bien. Las lesiones secundarias, los medañones, son similares a la placa madre. También tienen ese collarete escamoso interno. La diferencia es que aparecen después, que son más pequeñas, pero tienen ese collarete escamoso. Las lesiones casi siempre son eritematosas o rosado amarillo, con un leve color rosado amarillento, rosado pálido en el centro, pero la mayoría son eritematosas como estamos viendo acá. Y el collarete escamoso, como es escama, va a tener ese color blanquecino, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. ¿Ambas pitiriasis van a durar de 4 a 6 semanas o solo la pitiriasis rosada típica? Cualquier tipo de pitiriasis, sea típica o atípica, tendría que durar 4 a 6 semanas, como les dije, un máximo de 10 semanas. Sin embargo, les comento que yo tengo una paciente que tiene pitiriasis rosada de 2 años de evolución, pero puede ser una recidiva. O sea que yo la he visto, ha mejorado bastante y según ella nunca llegó de desaparecer, nunca terminó de desaparecer y continuó la evolución. Yo pienso que sí ha desaparecido, que han quedado esa hiperpigmentación y que ha vuelto a aparecer, porque no está descrito que una pitiriasis dure más de 10 semanas. Sin embargo, tengo esta paciente y cada vez que le hago una biopsia, tiene las características de una pitiriasis rosada y da como resultado una pitiriasis rosada de Gilbert. Pero lo máximo que está descrito en los libros es de 10 semanas, tanto en la típica como en la típica. Yo tengo esta paciente, pero tengo miles de pacientes con pitiriasis rosada, pero esta paciente tiene ya, según ella, 2 años de evolución. Según yo, son episodios que han recidivado, ¿no? Está bien, gracias. ¿Por qué? Doctora, no sé si le entendí mal. En la pitiriasis rosada típica no existe la placa madre. ¿La placa madre? En la pitiriasis rosada atípica, Ajá. no. En la pitiriasis rosada atípica puede o no estar la placa madre. Casi siempre está la placa madre, pero va a estar la placa madre así y también vamos a tener lesiones vesiculares, o sea, vesículas, vamos a tener lesiones purpúricas, pápulas y no placas, pero sí, casi siempre está la placa madre. En casos muy raros pueden estar solamente las lesiones secundarias. ¿Sí? Como les he mostrado una foto, pueden estar solo las secundarias y no estar la placa madre. Es que atípica significa que no va a tener las características de esta que les estoy mostrando, con su placa madre y con sus medañones secundarias, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser lesiones de cualquier tipo, vesículas, púrpuras, o que solamente de la placa madre, como les dije.
Casi siempre está la placa madre. En la típica también, casi siempre. Es raro que solo estén los medallones secundarios. Gracias, doctora. ¿Por qué? Bueno, entonces, siempre recuerden esta lesión, esta, para que puedan diagnosticar una pitiriasis rosada de Gilbert. Esta placa madre con su coñarete escamoso interno. Y si no llegan a ver la placa madre, vean las lesiones también, porque si solo tienen las secundarias, puede ser que tengan solo secundarias en una típica, pero siempre va a tener este coñarete escamoso interno. Ahora, si se encuentran con las vesículas y lesiones purpúricas, ya se complica, hay que hacer una biopsia, que eso les diré es raro de ver. Yo en ¿cuántos años ya? 15 años de la especialidad, jamás he visto una pitiriasis rosada con vesículas o lesiones purpúricas. Está descrito, pero jamás lo he visto. Lo que sí veo con mucha frecuencia es la localización. Yo les digo atípicas porque aparecen en cara, aparecen pliegues, aparecen miembros superiores e inferiores. Eso sí he visto bastante, pero siempre he visto su placa madre y las placas hijas. Y siempre se ve el coñarete escamoso. Sería raro que justo se encuentren con las vesículas o lesiones purpúricas, pero como les dije, en ese caso hay que hacer una biopsia y ver el tiempo de evolución. Muy bien. Y hay que explicarle al paciente que así como aparece, solito va a desaparecer. Ya cuando aparecen lesiones en cara, en cuello, es un poco molesto tener este tipo de lesiones para el paciente. Entonces, pueden darle un corticoide tópico de baja potencia en la cara, como la hidrocortisona, y de mediana potencia en el cuello, que son las zonas que más se ven, ¿verdad? Como la mometasona. 2 veces al día durante 5, 7 o máximo 10 días pueden darle. Este corticoide no va a eliminar las lesiones, lo que va a hacer es disminuir esa descamación, disminuir ese eritema de las lesiones para que no se noten mucho. No las va a hacer desaparecer, solo va a desinflamarlas, va a hacer que no se noten mucho. Eso por un tema estético, ¿no? Porque después el corticoide no va a hacer desaparecer esta lesión. Bien. Bueno, quiero pedirles algo. Van a venir a arreglar mi internet y tienen que ver mi computadora. Entonces, hoy vamos a quedar aquí, por favor, con este tema. Sí, de todas formas, estamos muy bien en el avance. No sé si ya les han pasado los roles de exámenes a ustedes, ¿no? No, Andrea. doctor. No, doctora, todavía. Sí, yo creo que ya nos pasarán. Creo que es en agosto, ¿verdad? Sí, Creo doctora. que sí, doctora, Sí. pero o sea, todavía no nos dijo nada el doctor Espada a nosotros. Sí, no, a nosotros tampoco, no nos están pasando ningún rol, pero sí es en agosto. Entonces, bueno, vayan ya estudiando, estamos bien, les decía, en el avance, y vayan repasando, si pueden repasar cada día el tema que vemos, ahora, por ejemplo, aprovechen y vuelvan a leer esto para que ya se les quede grabado, ¿sí? Porque seguramente el examen va a ser con casos clínicos, como siempre. Yo siempre los exámenes los hago con casos clínicos. Bien, eso es todo por hoy. Por favor, vamos a quedar acá y nos vemos la próxima clase, la próxima semana, ¿sí? Está bien, doctora, hasta el luego. primer parcial lo vamos a dar hasta donde avancemos. No sé todavía, tengo que calcular bien los temas porque hemos avanzado bastante. Normalmente se da de entre 12 a 13 temas el primer parcial, casi siempre. ¿Sí? Entonces yo ya les voy a decir en el momento hasta dónde van a dar. Está bien, doctora. Gracias, hasta luego. Muy bien. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Doctora.